Javi, yo creo, es que no sé si yo estaba en esa clase porque fue cuando estaba con COVID, que la hiciste presencial. Creo que, o sea, el ABN, no Sí. sé si me hacen un recordatorio. A ver, del método ABN que yo recuerde no hay nada específico en los exámenes. Como mucho puede ser que haya alguna cuenta y que os pida que la hagáis con el método ABN. Voy a mirar, espérate. Vale, ok. Sí, Javi, yo me acuerdo de hecho de que la división no Sí, hicimos la tabla y eso lo cayó en el examen, el anterior. sí, lo miro, espérate. Por ahí, no, por año no. Exámenes. Venga, de método ABN que tiene que estar aquí. A ver, ¿qué hay por aquí? Mira, aquí hay el método ABN. Será esta la de la división, la que tú dices, ¿no? Realiza la división en base 10, esta de aquí, utilizando el método ABN. Puede ser que sea lo único que ha preguntado de ABN en todo este tiempo, la verdad. Porque no, a mí no me suena que haber visto más nada, vaya, de eso, pero vamos, lo vemos. Venga. Venga, tenemos esta división de aquí, ¿vale? Que sería 3.472 entre 38 con el método ABN. El método ABN, acordaros que lo teníais explicado en las diapositivas, en unas en concreto, porque no venían en las de siempre. Creo que las tenéis aquí. Tema 2, algoritmo ABN. Venga, la división, ¿vale? Que la tenéis aquí prácticamente al final. Me voy a la división. Mira, aquí en concreto de las divisiones tenemos solamente divisiones por 2, divisiones por 5 y ya está, ¿vale? Son las únicas dos divisiones que hace. Para dividir por 2, ¿vale? Para dividir por 2 o para dividir por 5, lo que hacía era construir pues, una tabla, la tabla de multiplicar, en el caso de dividir por 5, por la tabla del 5, que sería pues 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, y luego con las decenas, 5 por 10, 5 por 20, por 30, por 40, incluso en este caso multiplicaba por las centenas, porque como el número tenía 3 cifras, pues tenía que llegar hasta la centena y con una centena era suficiente porque ya la segunda centena sería 5 por 200, que son 1000, y como 1000 es más grande que el número que va a dividir, que es 834, pues no era necesario. O sea, al pasarme ya no lo necesito, ¿no? Entonces, en nuestro caso, tenemos que dividir entre 38. ¿Vale? Entonces, primera cosa que, digamos, podemos pensar es que este tío no lo ha explicado en ningún momento, porque además en la diapositiva, ya digo, lo único que viene es o dividir por 2 o dividir por 5. ¿Vale? Es lo único que está explicado en lo que sería la diapositiva. Si nos fijamos en la parte de dividir por 2, ¿vale? Si vemos cómo hace la división por 2, acordaros que lo que había, en este caso hay que dividir, por ejemplo, 844 entre 2, ¿no? Bueno, pues yo lo que tendría que hacer sería buscar un número que al multiplicarlo por 2 se acercase a 844 sin pasarse. En este caso, al multiplicar 400 por 2, como me da 800, que no me paso, pues sería el ideal. En este caso, ¿por qué ha cogido 400? Pues simplemente porque ha querido. O sea, y me refiero que podía haberlo hecho, por ejemplo, de 100 en 100, como el método ABN era bastante flexible, podríamos haberlo hecho de 100 en 100, de 200 en 200, de 300 en 300, de la forma que quiera. El tema es, pues, plantearlo a partir de una tabla como esta. ¿Vale? Entonces, voy a construir una tabla como esta. En la tabla tendríamos que poner
algo así, ¿no? Vamos a dividir por 38 y el número que vamos a dividir es el 3472, que ese sería el que pondríamos aquí, 3472. Vale, entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar aquí un número que al multiplicarlo por 38 me acerque a 3472, pero sin pasarme. ¿Vale? Y lo que he dicho antes, puedo buscar el número como me dé la gana, porque no hay ninguna forma de buscarlo. Me explico. Si, por ejemplo, yo multiplicara aquí por 100, que sería básicamente, primero por ser un número redondo y porque al multiplicarlo por 38 sería simplemente añadirle dos ceros, me daría 3800. El problema, ¿cuál es? Que me paso. No me sirve el 100. Entonces, en vez de poner el 100, pues tendré que pensar en otro número que se acerque sin pasarse. Las opciones al final las decidís vosotros. Si, por ejemplo, si por 100 son 3800, pues en vez de por 100 a lo mejor podéis multiplicar por 50. ¿Por qué? Porque es la mitad y si es la mitad me va a dar la mitad de 3800, que la mitad de 3800 pues serían 1600, ¿no? No, 1600 no, perdón, 1900. Uy, ¿esto qué? 1900. Con 1900 no me paso. Pero es que igual que he cogido el 50, podría haber cogido otro número. He cogido 50 porque como por 100 es fácil de sacar, por 50 va a ser la mitad. Entonces, pues si queréis hacerlo así, yo pondría entonces aquí 50, por ejemplo. Con ese 50 sé que me va a dar 1900. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tendría que ver la diferencia de 3472 menos 1900, que es lo que hace en la tabla, ¿no? En la tabla, si el 400 por 2 son 800, pues ¿qué es lo que pone aquí abajo? Anota la diferencia. ¿La diferencia de quién? De 844 y de 800. 844 menos 800 son 44. Pues anota el 44 aquí, ¿vale? Y así va continuando. Entonces, en vuestro caso, el número que pongáis aquí lo decidís vosotros, como si queréis ir de 10 en 10. Lo único que os va a salir una tabla gigante, pero realmente lo decidís vosotros. ¿Qué es lo que deberíais poner aquí? Pues algo que, bueno, sea fácil de calcular, sea sencillo sea redondo, sea un número que tenga ceros para que luego sea más fácil de calcular y demás, pero que igual que yo he puesto 50, cada uno podría haber puesto lo que le hubiese dado la gana. Si tengo que restar entonces ahora 3472 menos 1900, pues esa resta, lo que me dé, tendré que poner el resultado aquí. ¿Vale? Entonces, para calcularlo, por ejemplo, como 1900 más 100 serían 2000, hasta 3472 faltarían 1472 más los 100. Es decir, me faltan 1572 para llegar a ese número. Pues este sería la diferencia de este con este. Vale, pues ya tengo el 1572. ¿Qué tengo que hacer ahora? Buscarme otro número que al multiplicarlo por 38 me dé algo que se acerque a esto, pero sin pasarse. Pues otra vez estamos en las mismas. Si yo, por ejemplo, 38, si lo multiplico por 20, me imagino que por 20 va a ser 2 por 38, son 76, y el 0 este de aquí, pues serían 760, que no me paso, con lo cual tampoco está tan mal. Pues pongo un 20. 38 por 20, 760, lo pongo por aquí. 760. Y ahora, ¿qué hago? Pues tengo que restar. Por resto, 1572 menos 760. ¿Cuánto va? Pues de 0 a 2 irían 2, de 6 a 7 iría 1 y de 7 hasta 15 pues son 8. Luego 812, por ejemplo, si vuelvo a hacerlo otra vez por 20, me sigue valiendo el 760 porque sigue siendo más chico. Con lo cual ahora resto 812 menos 760. ¿Cuánto van a ser? Pues como si a 760 le sumo 40, ya serían 800, y los 12 que me falta, pues serán 40 y 12, es decir, 52. Vale, 52
dividirlo entre 38, pues 38 por 2 es el único que tengo que ver si me vale o no me va a valer. 38 por 2, 2 por 8 son 16. Me llevo una, 2 por 3, 6 y una 7. Me estoy pasando. Pues entonces no me vale por 2. Me valdrá por 1. 1 por 38, 38. 38 menos, o sea, 52 menos 38. Pues ya la diferencia, 38 hasta 40 van 2 y de 40 a 52 van 12. O sea, 2 y 12, 14. Como 14 ya es más chico que 38, se supone que ya he terminado la división. ¿Y este número qué número es? Este número es el resto de la división. Ahora, ¿quién es el cociente? El cociente es la suma de todos estos números. La suma, tengo que sumarlo. Y el resultado, pues si no recuerdo mal, lo ponía debajo aquí. Eso es, lo ponía aquí como suma, ¿no? Pues entonces tendríamos que sumar toda esa columna. Esto de aquí, pues 0, 0, 0 y 1, pues sería 1. 5, 2 y 2 son 9. Pues en este caso serían 91 el cociente. Este sería el método ABN, pero ya os digo, no es la única forma de hacerlo, porque como el método ABN es flexible, los números con los que vamos haciendo estas cuentas los vais decidiendo vosotros. Lo ideal también os digo, lo ideal que es, pues que hiciésemos, buscásemos un número que se acercara o intentase acercarse lo más posible a este y a los que me van saliendo, claro. Pero que yo he cogido 50, ¿por qué? Pues porque como por 100 sabría el resultado, pues por 50 tiene que ser la mitad. La mitad de esto es fácil de saber, ¿no? De sacar. Luego, era un número útil, el 50. Pues he empezado por 50 porque me ha parecido lo más útil. Y ya a partir de ahí, pues he ido probando. O sea, este tipo de cuentas. Claro, a ver, para hacer esto, lo que no voy a hacerme es una tabla del 38. ¿Podría hacer una tabla del 38? Sí, pero es que entonces no termino, porque por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, tendría que hacer esto hasta el 9. Luego con las decenas, que sería añadirle ceros. Y luego con las centenas, que serían, pues claro, esto sería 38. 38 por 2, 76. 38 por 3, sería 3 por 8, 8 por 3, 24, me llevo 2, y 3 por 3, 9, y 2, 114. 38 por 4, serían 2 y me llevo 3, y pues, 15. Por 5, aquí un 0, me llevo 4, 190. Por 6, por 7, por 8, y así. Y entonces, esta sería la parte de las unidades, digamos, luego estaría lo mismo, pero añadiéndole un 0. Y lo bueno, o sea, lo bueno de tener, obviamente, la tabla hecha es que no tengo que estar pensando yo qué número es el que pongo para multiplicar. Directamente lo busco en la tabla. Y entonces, al buscarlo en la tabla, pues, ¿qué buscaría? Pues, ¿cuál se acerca a 3.472 sin pasarse? Que aquí, por ejemplo, pues si esto es 190, esto sería 1900, ¿no? Que por cierto es el que hemos utilizado. Pero es que por 6 o por 7 o por 8 o incluso hasta por 9 me hubiese servido, porque 9 por 8 serían 8 por 9 serían 9 por 8 72, y me llevo 7, 9 por 3, 27, y 7, 34. Y entonces aquí me saldría 3.420. 3.420 hasta el 3.427, fijaros, sería el perfecto. Ese 3.420, o si yo hubiese puesto aquí en vez de un 50, un 70, o sea, un 90, perdón, pues hubiésemos llegado directamente aquí, a 3.420, y hasta 3.472 llegaríamos directamente a este. Y me habría ahorrado estas dos filas. Pero el método ABN no es cuestión de hacerlo, o sea, de hacer las cosas rápidas, es cuestión de hacer las cosas fáciles. En eso consiste el método ABN, en facilitar las cosas, no en hacerlas más rápidas. Con lo cual... Javi, perdón. Dime. Yo tengo una duda. En la segunda tabla que tú has hecho, ¿vale? Donde pone 1, 2, 3, 4 hasta el 9, sí, ¿no? Sí, en la columna de en medio lo entiendo, pero la que no entiendo es el resultado de esa tercera columna.
La de la derecha es la misma multiplicación, pero en vez de por 1, por 2, por 3, por 4, sería por 10, por 20, por 30, por 40. O sea, 38 por 10, Vale. 38 por 20, Vale. 38 por 30. Que como es multiplicar por el mismo número que antes, pero con un 0 más, pues al final tiene que salirme el mismo resultado que antes, pero con un 0 más. Por eso simplemente es completar. O sea, simplemente Vale, es que donde pone el 3, al lado en la columna del medio, donde pone el 3 es 114, ¿no? sí, Vale, 114 digo, es que me y vaya, vale, vale. esto Que no es había visto el 1. Sí, porque Vale, Luna vale, perfecto. ha coincidido con la línea de la tabla, de haber pintado la tabla. Pero es un 1, era un Vale, 1 vale. esto. Pues este sería el ejercicio, o sea, este sería el planteamiento que tendríais que hacer. Obviamente, realiza la división utilizando el método ABN, es esto, hacerlo. No me dice que explique el método ABN en la división no sé qué, que ya sería distinto, porque ahí sí tendríais que ir vosotros pues indicando que paso, o sea, paso a paso porque vais haciendo. Claro, paso a paso que vais haciendo es esto. O sea, uno por uno tendréis que construir una tabla por cada paso que hacéis. Porque esto es una explicación. No es la cuenta. La cuenta es que te pongan esto y se acabó. O sea, ya está la cuenta hecha aquí. Pero la explicación es ir paso por paso, pues colocamos el dividendo en tal posición y el divisor en tal otra. Buscamos un número que al multiplicarlo por tal me acerca a tal sin pasarme. En este caso me interesa tal. Lo pongo, calculo la diferencia tal y voy explicando con palabras a la vez de que pongo la tabla. Esa sería la idea. ¿Vale? Entonces, Javi. pues esta era la división. Dime. ¿Y este mismo ejercicio no lo pueden poner con otra base que no sea 10? No, porque el método ABN, todo el método ABN entero se hace con base 10. ¿Por Vale. qué? Porque se basa precisamente en saberse las tablas de multiplicar. O sea, en saberse las cuentas fáciles. En una base 7 tú no te sabes las cuentas fáciles. Tú puedes tener a lo mejor la tabla construida, eso sí, y hacerla, o sea, y buscar los resultados en la tabla. Ojo, ¿se podría hacer la división en una base distinta? Sí. Pero entonces necesitaríamos la tabla de multiplicar de esa base y de ese número en concreto. Lo cual pues implicaría eso, tener que hacer la tabla y construirla. Pero ahí obviamente no te preguntarían la división entre 38, porque sería una locura. O sea, tendrías que hacer una tabla de multiplicar en una base no sé qué de 38. ¿Sabes? O sea que no tendría sentido como ejercicio, pues sería, o sea, se os iría prácticamente toda la hora del examen nada más que en ese ejercicio. Vale, vale, o sea que ¿Vale? no lo ha preguntado, vamos. No debería, esto sí, porque habéis Vale. visto que esto se hace rápido, pero claro, en base 10. Si cambiara la base a base 3, entonces ya no debería poner aquí un 38 y obviamente tampoco este número, porque en una base 3 acordaros que no puede haber ni un 3, ni un 4, ni un 7. O sea que tendría que ser un número pues con un 1, con un 2, con un 0, con algo así. Y dividirlo pues entre qué, pues entre 2, por ejemplo. Pues entonces esta división, pues, ¿qué tendría yo que hacer? Pues colocar este número aquí, colocar este número aquí. ¿Y qué tendría que hacer? Buscarme un número que al multiplicarlo por este se acerque a este, pero la multiplicación la tengo que hacer en base 2. Con lo cual, ¿qué necesito? Necesito una tabla de la multiplicación en base 2. ¿Para qué? Para ver qué número es el que pongo aquí. Por eso digo que al final tendrías que construir una tabla de base tal. Y además, como tiene esto 4 cifras, no me vale cualquier número. O sea, porque yo tendría, o sea, como estoy en base 3, se supone que yo tendría que probar 2 por 1, 2 por 2, 2 por 10, 2 por 11, 2 por 20, 2 por 21, 2 por 20, o sea, aquí me salta el 12, perdón. Es 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21 y 22. Y después del 22 pasaríamos al 100. Pero todo esto en base 2, que habría que hacer la multiplicación en base 2. Todas esas cuentas, todas esas operaciones, serían necesarias hacerlas antes para poder ir buscando los números.
Y ya digo, y bueno, y en base 2 no es difícil. O sea, en base 2, por 2 en base 3 no es difícil porque hay pocas opciones, no hay muchas opciones. Pero en base 7, por ejemplo, que es la que he comentado antes, es una locura. O sea, no sería un método cómodo el método ABN. O sea, el método ABN es cómodo en base 10 porque es la base que nosotros manejamos. ¿Vale? Venga, pues más cosas. Dame. Y una Dame cosa, en el dime. método ABN, ay, ¿Mm? perdón, que en el método ABN se pueden hacer todas las operaciones aritméticas, ¿no? Claro, la suma, la resta, la multiplicación y la Todas, división. que no es solo para la división, ¿no? Exacto, no. El método ABN el método ABN es una forma de hacer las cuentas, todas. Suma, resta, multiplicación y divisiones. Lo que pasa es que en cuanto a la suma, bueno, en cuanto a la suma y en cuanto a todas, es muy flexible. O sea, permite muchas opciones distintas. ¿Por qué? Porque al final multiplicar, por ejemplo, por 10 sería lo mismo que multiplicar primero por 5 y luego por 2. O primero por 2 y luego por 5. Y eso lo permite el método ABN. Otro algoritmo no. Otro algoritmo, si tienes que multiplicar por 10, tienes que multiplicar por 10. O sea, no te da la opción de jugar con los números. Esa es la historia. El método ABN se basaba, acordaros, en las propiedades. Las propiedades de las operaciones, de las sumas y de las restas. Las propiedades de las sumas, pues básicamente era que eran conmutativas, es decir, que daba igual el orden, y de que era asociativa. O sea, que si tengo que sumar 3 números, da igual que sume el primero con el segundo y lo que me dé con el tercero, que puedo hacer al revés, los dos últimos primeros y el primero después. O sea, el orden ese que podíamos hacerlo como quisiéramos. En el caso de la resta, también, pero había que tener cuidado porque la resta depende de dónde, o sea, en la conmutativa, por ejemplo, la resta no se cumple. En el caso de la asociativa, tengo que tener cuidado porque el menos, si está delante del paréntesis o si está detrás del paréntesis, pues eran casos distintos. Entonces ahí había que tener cuidado. Y en cuanto a la multiplicación, igual, la multiplicación, si tengo A por B, va a ser lo mismo que B por A, y si tengo que hacer A por B por C, pues da lo mismo que hagamos A por B primero y luego por C, que B por C primero y luego por A. Entonces esas cosas daban igual. O sea que el método ABN se basaba en eso, en jugar con los números que intervienen de la manera que me resulte más sencilla, pues para llegar al objetivo. Si tengo que multiplicar por 7, como 7 es 5 y 2, pues multiplicar por 7, por ejemplo, es lo mismo que multiplicar por 5 y luego por 2. ¿Vale? Eso es lo que hacía un método ABN en concreto. O incluso, por ejemplo, la forma en la que yo estaba haciendo las cuentas estas de decir del 38, por ejemplo, para calcular la diferencia de 38 a 52, pues yo he dicho de 38 van 2 hasta 40 y de 40 a 52 van 12. Pues 12 y el 2S son 14. Pues esa cuenta ha sido una resta en método ABN. O sea, no he hecho el algoritmo de decir pongo el 5, pongo el 2, pongo el 38 y resto diciendo pues de 8 hasta 12 van 4 y me llevo una. No, eso no lo he hecho yo. Así no lo he hecho yo. Yo he dicho de 38, si le sumo 2 son 40 y de 40 a 52 ya es fácil de saber. ¿Por qué? Porque de 40 hasta 52 van 12. Es fácil de reconocer, pues ese 12 que van más el 2 que le he tenido que sumar, ¿cuántos son? Pues 14. Y ya he hecho la resta. ¿Sabes? Esa es la resta, por ejemplo, en método ABN. Que la resta se podía hacer contando desde el pequeño hasta llegar al grande o restando desde el grande para llegar al pequeño. O sea, se podía hacer en ascendente o en descendente. ¿Sabes? Porque yo podía haber dicho, por ejemplo, de 52 a 38. Pues de 52 a 30, para llegar a 38, ¿cómo puedo restar también? Pues diciendo, no, si le quito 2, paso a ser 50. De 50, si le quito 10, paso a 40. Y de 40 a 38 le tengo que quitar otros 2. Pues si tengo que quitar 2 y luego 10 y luego otros 2, ¿cuánto he quitado en total? 14. O 14. Esa es la otra forma de restar. En método ABN, claro. O sea, es ir redondeando los números. ¿Vale? Vale, perfecto.
Venga, pues más cosillas. Otra de las cosas, si el resto no habla, pues hablo yo. Sí, no, sí, vamos a ver, si a mí me da igual uno que otro. El tema es que vayáis preguntando. Si no, voy a hacer... En el tema creo que es el 3, se habla del muro de fracciones. Sí. Creo que es. Pero yo Sí. no, el muro de fracciones no sé cómo puedo usarlo o no, vamos, no sé usarlo. Y no sé tampoco, no lo entiendo. Mira, el muro de fracciones aparece, aparte de las diapositivas, aparece en la práctica. La práctica creo que la tengo yo aquí. O no, aquí no. No, esta no es la práctica. La práctica es este. Esta es la práctica, ¿vale? El muro de fracciones lo tenéis en la práctica aquí, ¿vale? Esto es el muro de fracciones, ¿vale? El muro de fracciones, ¿qué es? Es una ficha, básicamente, donde viene un rectángulo inicial, que es este de aquí, que es el que se toma como unidad, y ese rectángulo lo que va haciéndose es ir dividiéndose en partes. El primero se divide en dos partes, con lo cual me sale esta porción y esta porción. Luego lo que hago es dividirlo en tres partes iguales, 1, 2 y 3. Luego en 4, 1, 2, 3 y 4. Luego en 5, en 6, en 7, en 8. Y así pues hasta el veintitantos, ¿no? Hasta el 25. Hasta en 25 trozos iguales se ha llegado a dividir lo que es el rectángulo inicial. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ve, porque visualmente es fácil de verlo, que hay porciones que coinciden con combinaciones de otras porciones. Es decir, por ejemplo, esta primera porción de aquí, este es un medio, ¿con quién equivale? Pues equivale con dos porciones de un cuarto. Porque esta porción y esta porción pues miden lo mismo que esta. Estas dos juntas miden lo mismo que esta. ¿Eso qué quiere decir? Que si esto es un cuarto y este también es un cuarto, pues tengo dos cuartos. ¿Y dos cuartos a qué equivale? Pues a un medio. Entonces, buscando combinaciones, fracciones que sean equivalentes y además que resulta que son equivalentes, por ejemplo, las del un medio son equivalentes cada dos. Esta equivaldría a esta raya que divide las dos partes, coincide con esta, y con esta, y con esta, y con esta, y con esta. Y entonces, si voy bajando, pues podré encontrar alguna fracción que sea equivalente que me sirva. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer una cuenta, imagínate que tengo que hacer un medio más 3/5. Entonces, un medio más 3/5 para sumar lo que problema teníamos, que las fracciones no estaban divididas en porciones iguales. Esta estaba dividida en porciones de 2 y esto estaba dividido en porciones de 5. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Buscar alguna manera de que las dos fracciones, tanto esta como esta, estén divididas de la misma forma. En el caso del 3/5, por ejemplo, 3/5, que es el que yo cogería primero, 3/5 sería coger esta porción y esta porción. Es decir, esta raya es la que a mí me interesa, pues tengo que buscar esta raya con cuál coincide. Pues si tiro para abajo, coincide con esta. Y esta, en concreto, es de la parte de un décimo. Que en concreto, si es hasta aquí, espérate que me he perdido. Esta con esta. Eso, si es hasta aquí, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 porciones. ¿Eso qué quiere decir? Que el 3/5 equivale a 6 porciones de 10. O sea, esta fracción, 3/5 es equivalente a 6 décimos, cosa que, por cierto, pues nosotros veríamos de otra manera. ¿Por qué? Porque diríamos, a ver, si multiplico por 2 arriba, tengo que multiplicar por 2 abajo, para que la fracción se mantenga siendo equivalente. Entonces me saldría esta fracción si multiplico arriba y abajo por 2. Y ahora, con el 1 medio, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, buscar una fracción que sea equivalente a ella, que también coincida con el otro. Es decir, me interesa que coincidan entre sí. Entonces el 1 medio, como era esta porción de aquí, y esa en concreto coincidiría con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, con esta. O sea, coincide con un montón. ¿Cuál de todas ellas es la que a mí me interesa? Esta. ¿Por qué? Porque es la del undécimo. Y si es esta la que me interesa, ¿con cuál equivale? Con 1, con 2, con 3, con 4 y con 5 décimos. Pues yo me iría aquí y en vez de poner un medio pondría 5 décimos, que es lo mismo que si hubiese multiplicado por 5 arriba y abajo. 1 por 5, 5, 2 por 5, 10. Ya tengo modificadas las dos fracciones que eran distintas en dos fracciones que de momento son
son equivalentes, o sea, equivalentes, son del mismo denominador. Como era una suma, pues tendré que sumar. Claro, sumar 5 décimos con 6 décimos, ¿ahora qué implicaba en el muro de fracciones? Que teníamos que coger 5 porciones por un lado y 6 por otra. Pues entonces yo tendría que irme al muro de fracción y en la parte del décimo coger 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 del otro, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y claro, me hace falta una más. Me salgo del muro de fracciones, ¿por qué? Porque la suma sale más grande que 1. Pero si saliera más chico que 1, pues estaríamos dentro de esta porción. Imagínate que en vez de 11, que 6 más 5 son 11, hubiese sido 9. Pues si hubiesen sido 9, pues tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea que llegaríamos hasta aquí. Pues si hemos llegado hasta aquí, siendo 9 porciones, pues el resultado serían 9 décimos. Y ya habría hecho la cuenta, pues teniendo en cuenta el muro. Viendo, o sea, las fracciones en el muro. Esa es la idea de esto. Entonces, claro, el muro, la pregunta tuya era, o creo que era ¿cómo se usa el muro o cuándo hay que usar el muro? Porque si es cuándo hay que usar el muro, se tiene que usar cuando te lo diga. ¿Sabes? Cuando te lo diga, por ejemplo, ¿a qué me refiero? A esto. Si a mí me ponen, estos son ejercicios del examen, estos del tema 2. Me voy al tema 3, un momento. Si me voy al tema 3. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, mira, un problema, ¿no? Te dice, entre 3 obreros realizan una obra. El primero realiza los 1/2, el segundo 2/5 del resto y el tercero lo que faltaba por terminar. ¿Qué obrero ha realizado la mayor y la menor parte del trabajo? ¿Qué fracción de la obra ha realizado cada uno? Resuelve el problema utilizando el modelo de área. O sea, aquí me están pidiendo específicamente que utilice el modelo de área. Pues para que fuese con el muro de fracciones tendría que decirte resuelve el problema utilizando el muro de fracciones. Si no te lo dice, no lo tienes que hacer. ¿Sabes? Vale. Entonces yo empleo según el ejercicio, vamos. Eso es, te tienen que especificar cuál es el que tienes que usar. Y si no te especifican ninguno, pues usa el que te dé la gana. El que más fácil te resulta a ti, que yo creo que el más fácil, que el que más hemos practicado nosotros, era el modelo de área, precisamente. O sea que, a no ser que te lo pida expresamente, yo no lo usaría. Esa es la conclusión, vaya. Pero como que el muro de fracciones te puede quedar un poco más exacto, ¿no? A lo mejor, no sé, depende. No, te va a quedar igual. O sea, si es que es otra forma. O sea, el muro de fracciones es usando este dibujo, el modelo de área es usando esto. Lo mismo. Porque es que al final va a salirte las mismas. De hecho, yo creo que para los problemas que hemos estado haciendo de fracciones y demás, es más útil esto. ¿Por qué? Porque esto lo podemos ir modificando tanto en vertical como en horizontal. Las fracciones del muro no las puedo modificar. Simplemente voy comparando. Entonces, realmente no me sirve. El muro de fracciones normalmente sirve sobre todo para hacer restas. ¿Por qué? Porque ahí sí puedo yo buscar la diferencia. Tú imagínate que yo tuviese que hacer la resta 3/5 menos 1/2. Precisamente, esta resta de aquí. 3/5 menos 1/2, ¿cómo lo resto con el muro de fracciones? Porque es ideal precisamente esa cuenta. Primero busco 3/5. ¿Vale? Voy a hacer una cosa. Voy a copiar el muro aquí. Copio hasta aquí porque hasta aquí es donde voy a necesitar. Mira. Tengo que hacer 3/5 menos 1/2, ¿vale? Pues pongo esto por aquí. A ver si me deja. Aquí. Vale. Pinto 3/5. El 3/5, ¿dónde lo pintaríamos? En las partes del 1/5, pues tengo que pintar 3. 1, 2 y 3. Vale, o sea que llego hasta aquí. ¿Vale? Sí, y he cogido pues, todo esto. Vale. Ahora tengo que coger el 1/2. El 1/2 me tengo que fijar en esta parte de aquí, pero en vez de cogerlo aquí, o bueno, lo cojo aquí, mira, 1/2. Lo cojo aquí. Yo te iba a decir de cogerlo de otra manera, pero lo cojo aquí.
Esta parte de aquí. Vale, entonces, ¿yo qué busco? La diferencia de las dos barras, de la barra amarilla y de la barra azul. ¿Cuál es la diferencia de la barra amarilla y de la barra azul? Lo que mida de aquí a aquí. Esa es la diferencia. Esa medida. O sea que tengo que buscar un rectángulo que mida esto. O sea, que sea así, mejor dicho. Pues yo qué tendría que hacer ahora? Irme para abajo y ver dónde hay un rectángulo que mida esto. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Este es justo esa medida. Pues si este es justo esa medida, ¿quién es esta fracción de aquí? El 1/10. Pues 3/5 menos 1/2 es 1/10. Tiene que serlo. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre los dos. ¿Cómo sabríamos si es verdad o no? Vamos a hacer mínimo como un múltiplo de 5 y de 2 o es 10, ¿no? Pues pongo 10 y 10. 10 entre 5, 2 por 3, 6. 10 entre 2, 5 por 1, 5. 6 menos 5, ¿cuánto es? Pues 1. Pues 1/10. Sale. ¿Lo veis? Sí, sí. Pues dadme un segundo. Voy a hacer una cosa.
Se ha ido, ¿no? La llamada o... No, seguimos aquí. Ah, no, pensaba que se había ido. No me salía aquí que... Ah, no, sí, está grabando y todo. Vale. ¿Veis la pizarra blanca? Sí. Sí, ¿no? Venga, pues, ¿qué más? Antes ha salido un ejercicio de Sí. los exámenes. ¿Puedes ponerlo a ver si lo veo, por favor? Te digo cuál es. ¿Examen de tema 2 o de tema 3? Es ese, el 3, que está arriba. Este de la línea. Sí, Espérate, este, ¿no? ¿El 14 que pone aquí? ese, 14. Dice, suponiendo que la distancia entre las marcas consecutivas son iguales que las siguientes expresiones, ¿cuál de las siguientes expresiones produce un valor entre C y D? Vale. Pues, mira. Por un lado, lo primero que tendríais que hacer en este ejercicio sería, teniendo en cuenta que aquí está el 0 y que aquí está el 1 y que está dividido en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 porciones, esto es entonces un sexto, estos son 2 sextos, este es 3 sextos, 4 sextos y 5 sextos. Es decir, que C vale 4 sextos y D vale 5 sextos, ¿vale? Pues pongo que C vale 4 entre 6 y que D vale 5 entre 6, ¿vale? Eso es lo primero que haría. Lo segundo que tendría que hacer, las operaciones. Hago las operaciones en un momento. 1/3 por 2/5 es multiplicar el 1 por el 2, que es 2, y el 3 por el 5, que es 15. 1/3 más 2/5 tengo que hacer el mínimo común múltiplo, que sería también 15, y como 15 entre 3 es 5, pues por 1 va a ser 5, más 15 entre 5 es 3, por 2 son 6, pues estos son 11 partidos de 15. Vale, luego tengo 2/5 menos 1/3, que también habría que hacer mínimo como múltiplo, que también es 15. 15 entre 5 es 3, por 2 son 6, menos 15 entre 3 es 5, por 1 es 5. Luego esto sería 1 partido de 15 y 1/3 entre 2/5. Acordaros que las divisiones se hacían en cruz, con lo cual el 1 con el 5 iría arriba y el 3 por el 2, que sería 6, pues iría abajo. Entonces ya, por ejemplo, esta no me sirve. ¿Por qué? Porque 5 sextos es esta. Y me están pidiendo que ponga una expresión que esté entre los dos números, entre C y D. Por lo cual este no me vale porque no está entre C y D. Yo lo que tengo que ver ahora que es si 2 quinceavos, 11 quinceavos o 1 quinceavo está o no está entre 4 sextos y 5 sextos. Entonces, la forma que creo yo que sería la más adecuada sería modificar todas las fracciones para que todas tengan el mismo denominador. Y como 15, 15, 15 y 6, lo suyo es ponerle un 30 debajo, pues 15 para pasar a 30 al multiplicar por 2, pues 2 por 2 serían 4. Este para que sea un 30 debajo tengo que multiplicar por 2. Este para que sea un 30 debajo tengo que multiplicar por 2. Este para que sea un 30 debajo tengo que multiplicar por 5 y 5 por 4 es 20. Y este para que sea 30 pues sería también por 5, luego me saldría 25. Entonces lo que tengo que buscar es qué fracción de las tres que tengo aquí pues está entre el 20 y el 25, que en concreto es esta, que es un 22. O sea que la opción correcta pues sería la C. Así es como lo hubiese, o sea, así sería la forma correcta. Una forma más rápida, ¿cuál habría sido? Si tuvierais calculadora o os dejara calculadora en esta parte del examen, que no lo sé. Si os lo dejase, que creo que no, podéis hacer todas las cuentas y poner los resultados en decimales y poner 4 sextos y 5 sextos también en decimal. Y luego ya pues buscar el decimal que esté entre los dos que os dan. Sería otra forma de verlo. Veamos, que esta que he hecho yo es la que habría que intentar hacer, la verdad. ¿Vale? Vale, perfecto. Venga. Más. ¿Qué más? ¿Queréis decir algo o sigo yo? Sigue tú, Iván, ¿qué más da? Si nos Vale. vale para todo. De probabilidad
probabilidad, ¿qué es lo que hay que estudiarse exactamente, Javi? Porque de los vídeos me lo he visto y son bastante largos, la verdad. Son muchas cosas, claro, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo he hecho un vídeo con la diapositiva que tiene subida en la plataforma, que no sé si, además, las diapositivas que utilicé son las que tenéis subidas en este curso, por lo menos el otro grupo. A vosotros no sé si os lo ha subido, si no os lo ha subido, si ha subido más cosas o menos cosas, no lo sé. Lo que tenéis que saber es la parte de estadística. ¿Vale? De la parte de estadística tenéis que saber hacer tablas. Y cuando digo hacer tablas me refiero a, bueno, aparte de saber identificar el tipo de variables, si es discreta, o sea, si es cuantitativa o cualitativa, y si es discreta o si es continua o si es ordinal o si es nominal, todo eso tendréis que saber hacerlo, pues tenéis que saber hacer una tabla con su frecuencia absoluta acumulada, con su frecuencia relativa acumulada, y aparte de esto hay que saber calcular la media, sobre todo, porque es con lo que vais a trabajar normalmente, que la media se calcula o con el sumatorio de todas las opciones partido de n, o con el sumatorio de todas las opciones por su frecuencia, que como aquí lo uso con n, pues sería por su frecuencia absoluta partido de n. Esto es lo que tenéis que saber. Un ejercicio de examen de esto, pues creo que puede ser que tenga algo por ahí. Voy a mirar, espérate. Y si no, busco algo del estilo de estadística. Mira, aquí hay... Mira, estos dos ejercicios son de... Bueno, estos en general creo que son de probabilidad. Sí, estos tres de aquí. Voy a intentar copiarlos. Espérate. Ese es el examen del año pasado, creo. Sí. Si no recuerdo mal. Sí, este es el examen. Espérate, que se ha quedado cortado aquí. Mira. Estos tres ejercicios de aquí son de estadística y de probabilidad. Mira. El primero, que es este de aquí. Este de aquí, el primero, dice la media aritmética de tres números pares positivos es 60. Te dice si P es el mayor de estos números, ¿cuál es el mayor valor posible de P? Y te pone 60, 180, 120 y ninguna de las anteriores. ¿Vale? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que hay tres números, A, B y C, y se supone que esos tres números, al sumarlos y al dividirlos entre tres, porque una media aritmética se calcula sumando los tres números y dividiéndolos entre tres, pues se supone que esa media pues da 60. Entonces, si la media da 60, ¿qué ocurre? Que A más B más C partido de 3 tiene que ser igual a 60. ¿Y eso qué implica? Que este 3 que está aquí dividiendo, si lo paso al otro lado de la igualdad multiplicando, me saldría pues que A más B más C pues tiene que ser 180. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que este número más este número más este número, pues tiene que dar 180. Ahora bien, ¿qué sabemos de cada uno de esos números? Que por lo visto tienen que ser números pares. Si tienen que ser números pares, ¿eso qué significa? Pues que A tiene que ser 2 por algo. Lo voy a escribir como... Voy a utilizar aquí ahora, por ejemplo, C1. B tiene que ser un número par que va a ser 2 por C2. Y C tiene que ser otro número par que tiene que ser entonces 2 por C3.
¿Por qué tienen que ser 2 por algo? Porque todos los números pares son 2 por algo. El 2 es 2 por 1, el 4 es 2 por 2, el 6 es 2 por 3, el 8 es 2 por 4, el 10 es 2 por 5 y así todos los números pares. Luego todos son 2 por algo. Si todos son 2 por algo, entonces A se podría escribir como 2 por algo, B se podría escribir como 2 por algo y C se podría escribir como 2 por algo. Y eso tiene que ser igual a 180. Luego, si simplificáramos la ecuación entera, dividiendo entre 2 todo, me saldría que C1 más C2 más C3, pues tiene que ser la mitad de 180, que es 90. Pero esto no me va a llevar a la solución, porque a mí lo que me pide es, o me dice mejor, si P es el mayor de los números, ¿cuál es el mayor valor posible de P? ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Olvidaros de esto que he explicado de los pares y demás. Esto serviría para otras cosas, pero para este ejercicio en concreto ahora mismo no va a servir para nada. Entonces, lo borro, lo quito, como si no hubiera dicho nada. Mirad, la pregunta que tenéis que haceros es, si yo tengo que tener 3 números y de esos 3 números hay uno que es el más grande de todos, imaginaros que el más grande de todos es el C, que lo he puesto en orden y el C es el más grande de todos. Vale, pues si el C es el grande, la pregunta que tenéis que haceros ¿es posible que haya un 60 aquí? ¿O es posible que haya un 120 aquí? ¿O es posible que haya un 180 aquí? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y de manera que el resultado me dé 180. Entonces, pensad una cosa. Si este número es el mayor de todos, una primera opción que se me podría ocurrir, por ejemplo, es que todos valieran 60. Porque si todos valieran 60, pues 60 más 60 más 60 son 180. Pero esto tendría un problema y es que precisamente el C tiene que ser el más grande. Y 60 en este caso no es más grande porque todos son iguales. Con lo cual esta opción no me sirve. La pregunta es, si mantengo el 60 y cambio alguno de estos números para que me dé 180, la idea es que estos dos tendrían que sumar 120. Una combinación, otra combinación distinta, podría ser, por ejemplo, que uno valiera 100 y el otro valiera 20, para que sigan valiendo 120. Pero el problema es que si pongo 100 y 20, 100 ya es más grande que 60, con lo cual no me sirve tampoco. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que si 60 fuese el más grande, no habría ninguna combinación de dos números más chicos que 60 que sumaran 120, que es lo que me faltaría para llegar a 180. Con lo cual, la 60 no puede ser. Ahora, si esto es 120 y el resultado tiene que ser 180, es porque los otros dos números tienen que sumar 60. Para que 60 más 120 dé 180. ¿Es posible que los otros dos números sumen 60? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo poner aquí un 30, puedo poner aquí un 30, y como 30 más 60 más 120, perdón, daría 180, pues en principio también se cumpliría. Entonces, el 120 sí es posible. Ahora, el 180 es posible. Para que el 180 fuese posible y me diera 180 de resultado, ¿qué tendría que ocurrir? Que A y B se anularan, es decir, diesen 0 de resultado, para que 0 y 180 diese 180. Esto es posible si fuese uno positivo y el otro negativo. Por ejemplo, si yo pusiera aquí un menos 5 y aquí un más 5, menos 5 más 5 daría 0 y 0 más 180 sí daría 180. El problema, ¿cuál es? Que el ejercicio dice que los números tienen que ser positivos, con lo cual no me vale la opción de que haya un negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que es imposible que me dé 0 A más B. Entonces la única que es posible es la del 120. Luego 120 sería la opción correcta. Y simplemente este ejercicio es un ejercicio de estadística en cuanto a que hablan de la media, pero técnicamente aquí de media y poca. O sea, me refiero de interpretar el ejercicio como un ejercicio estadístico es poco. Se podría haber llegado a la conclusión de decir, vamos a ver, si la media de los números es 60 y la media normalmente suele ser el valor que está pues por el centro,
la idea es que tiene que haber un número que sea más chico y un número que sea más grande. O sea, si aquí está el 60, por lo lógico, si son 3 números, por lo lógico es que haya uno más grande que esté por encima de 60 y otro que esté por debajo. 60, por tanto, no debería valerme, porque si tiene que haber uno que esté por encima y otro que esté por debajo, el 60 no me vale. Ahora, el 180 y el 120, con este razonamiento no lo llegaríamos a deducir. ¿Vale? No llegaríamos a deducir porque tanto uno como el otro están por encima de 60. ¿Cuál me serviría? El del 120, pero no porque esté por delante del 60, sino por este razonamiento que hemos hecho aquí. Pero claro, esto es eso, es ir probando. Por lo cual no lo veo yo esto como un ejercicio de estadística, de que tengáis que saberos la teoría de estadística para poder hacerlo. Eso es a lo que me refiero. Ahora, los otros dos sí. ¿Por qué? Porque este dice, al girar la flecha de una ruleta, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en la zona verde, en la zona green? ¿Qué es esta? Pues yo, ¿qué tendría que hacer? Lo primero que tengo que hacer con esto es dividirlo en porciones que todas sean iguales, porque esto es un triángulo, pero esto no. Entonces yo tendría que esto dividirlo así, a que todas las porciones, esta y esta fuesen iguales. Ahora, ¿cuántas porciones son green? ¿Cuántas porciones son verdes? 1, 2, 3 y 4. Pues 4, ¿de cuántas porciones en total? De 6. Esa es la fracción, porque la probabilidad de algo se calcula al fin y al cabo como la fracción de las posibilidades. Y lo único que esa fracción, 4/6, se puede simplificar dividiendo entre 2 arriba y abajo. Pues 4 entre 2 es 2 y 6 entre 2 es 3. 2/3. Pues esa es la respuesta correcta. 2/3. Ese era el ejercicio de probabilidad. O sea, la probabilidad de algo es una fracción en la que abajo se ponen todas las posibilidades, el total, y en la parte de arriba se ponen los casos favorables, se dice. Es decir, el número de casos que hay que cumplen mi condición. En este caso, ¿cuántos hay? 1, 2, 3 y 4. Pues todo esto sería 4. ¿Y en cuántos totales hay? Pues 6. Este ejercicio, pues dice, para el siguiente experimento aleatorio compuesto, primero se extrae una bola de la siguiente urna. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una bola que es negra y hay 3 bolas que son blancas. Negra y blanca, lo voy a llamar. Dice, no se mira la bola que se extrae y no se repone. No se repone significa que la bola que he sacado no la voy a volver a meter en la caja. Luego, cuando saque una bola, en vez de haber 4, en ese momento quedarán 3. Bueno, pues dice que se extrae una segunda bola. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea negra? Ese tipo de problemas de que tengo una caja con una serie de bolas y se extrae una bola y luego se extrae otra, se suelen representar con un árbol, ¿vale? Un segundo. Dime. Estoy en la clase ahora mismo. Te lo escribo en un momento. Espérate, te lo escribo. ¿Vale? Venga, hasta ahora. Lo que estaba diciendo, que este tipo de problemas se resuelve con un árbol, con un diagrama de árbol, ¿vale? Y la idea, ¿cuál es? Que primero se anota las posibilidades de los colores que se pueden extraer, que básicamente se pueden extraer o negro o blanco. Anotamos en cada una de las opciones pues las posibilidades que se tienen. Inicialmente, como todas las bolas están, ¿cuántas bolas negras hay al inicio? 1. ¿Y cuántas bolas en total hay? 4. Mientras que blanca, ¿cuántas bolas hay? 3. ¿Y cuántas bolas en total? 4. Si yo tiro por este camino, lo que estoy haciendo es sacar la bola negra, mientras que si tiro por este otro camino, lo que estaría haciendo es sacar la bola blanca. Es decir, en el árbol lo que estoy pintando son las posibilidades que hay, no lo que ocurre en la realidad, porque en la realidad solamente va a ocurrir una cosa, o que coja negra o que coja blanca. Pero yo en el árbol pinto todo, las posibilidades que pueden ocurrir. Entonces, si yo tirara por este camino y sacara una bola negra, ¿qué estaría pasando? Pues que en la caja ya la negra no estaría. Y si en la caja la negra no está,
¿Qué me va a quedar? Pues me va a quedar como opciones. Esperad. Otra vez se me ha quedado esto. Oh, esto está ahí fatal, ¿eh? Espérate un momento. Si no, ahora. Si lo que he hecho ha sido sacar una bola negra, entonces la negra ya no estaría en la urna. Y si no está en la urna, solo me quedan las blancas. Entonces, después de la negra, si yo dijese que las posibilidades que hay son negra y blanca, estaría mal. Porque realmente negra ya no queda ninguna. Solo quedan blancas. Y por tanto, ¿qué probabilidad habría de sacar la bola blanca siguiente? Pues 3 de 3. Es decir, siempre sería 1 en ese caso. Ahora, si la bola que saqué fue blanca, entonces tendríamos una bola blanca menos. La negra seguiría estando, porque si he tirado por este camino no he sacado negra, he sacado blanca. Y blancas habría 2. Entonces ahí sí tendría sentido poner las dos posibilidades de negra y de blanca. Y como negras habría una. ¿De cuántas bolas quedan ahora mismo? De 3. Y de blancas quedarían 2 de 3. Pues este sería el árbol. Este sería el árbol de ese problema. Y en concreto, ¿qué me están pidiendo? Que la segunda bola sea negra. Entonces, que la segunda bola sea negra solo ocurre aquí. Porque en este camino, si tiro por este camino y luego por este camino, la primera es negra y la segunda es blanca. Mientras que si tiro por este camino, tengo dos opciones, que la primera sea blanca y la segunda sea negra, o que la primera sea blanca y la segunda también. ¿Qué camino es el que a mí me interesa? Que la primera sea blanca y la segunda sea negra. Para que la segunda sea negra. Entonces, tirar por un camino implica que las probabilidades por las que voy pasando las tengamos que multiplicar. Entonces, aquí tendríamos que multiplicar 3/4 del primero por 1/3 del segundo. Porque es este el caso que yo quiero que ocurra. Entonces, tengo que tirar desde el principio, tengo que pasar por los caminos. Y ese camino me lleva al 3/4 por 1/3. Pues como 3/4 por 1/3 se iría el 3 con el 3 y me quedaría arriba un 1 y abajo un 4, pues la probabilidad de que la segunda bola sea negra, pues sería 1/4. Y esta sería la respuesta. Así es como lo plantearía yo. ¿Vale? Que es haciendo un diagrama y dentro del diagrama, pues anotando las distintas posibilidades que se pueden dar. Y como la que me pide en concreto es que calcule la probabilidad de que la segunda bola sea negra, pues me iría al árbol y buscaría en qué situación se cumple que la segunda sea negra. Y esa situación en concreto, y cuidado con eso porque sería un fallo, no tengo que elegir este número solamente. No, o sea, no se elige la probabilidad de que la segunda sea negra solamente con el último número, sino que tengo que elegir la probabilidad de que sea negra la segunda con todos los números que uso, digamos, durante el camino de ir desde el principio hasta el final. Y tendría que tirar por aquí y por aquí. Luego, si tengo que tirar por aquí y tengo que tirar por aquí, pues esos dos son los que tendríamos que multiplicar. ¿Entendéis? Pues entonces, estos ejercicios, o así, serían los ejercicios de estadística y de probabilidad. Y de hecho, no sé si en este examen también, el otro tipo de ejercicio que os podría caer sería este de aquí abajo, que es que os dan una serie de números y te dice, describe la población, la variable, el tipo de variable que se observan en la situación planteada, construye una tabla de frecuencias absolutas y relativas y luego calcula la media, la moda y la mediana. Y también la desviación típica. Este ejercicio, que es un ejercicio, ya digo, este es del examen del año pasado, ¿no? Pues este ejercicio en concreto sería como mucho lo que os podría caer de eso, de la parte de estadística.
¿Qué tendríamos que hacer en este ejercicio? Primero, fijarnos en los números, ¿vale? Y en concreto, pues como tengo 10, 12, 8, 10, 10, 8, 10, 14, 14. Por cierto, esto representa a las tallas de los 30 componentes de un club, ¿vale? Las tallas de los maillots, ¿vale? De lo que serían los uniformes del ciclismo, ¿no? Entonces, estas son las tallas. La talla más pequeña de entre todas las posibles que hay aquí es la 8, creo, porque aquí hay una 8, aquí hay una 8 también. 8, 8, 8 y el resto ya son otro 8 aquí, pero el resto ya son más grandes. Entonces, si vais a construir una tabla, tendríamos que poner 8. ¿Cuántos 8 hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues esa es la frecuencia. 6. Vale, el siguiente número de la talla es el 10, porque van de 2 en 2, es pares. Pues pondríamos el 10. ¿Cuántos 10 hay? Pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues aquí pongo un 8. Vale, el siguiente número, ¿qué es? 14. El 14 hay... No, perdón, 14, 12. 12. ¿Cuántos 12 hay? 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Pues entonces pongo aquí 8. Y el 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues 14 también hay 8. Ya tengo mi tabla. Con esta tabla de aquí, ¿qué tengo que hacer? Sumar 8 más 8 más 8 más 4, que serían 8 por 3, 24, más 10 más 6, pues serían 30. Esa es la n. ¿Qué más tengo que hacer? Pues como me pide la tabla de frecuencia, pongo la acumulada, la relativa, la acumulada de la relativa. Y además, como me van a pedir después la media, la moda, la mediana y la desviación típica, para la media sobre todo habría que hacer una columna más que sería X sub I por F sub I, y para la desviación típica habría que hacer otra columna más que sería X sub I al cuadrado por F sub I. Esas son las que necesitáis. ¿Qué se haría? Pues la acumulada era, este se pone primero y ahora sumo 8 más 6, 14, 4 más, 8 más 14, 22, 8 más 22, 30. Este con este siempre tenía que coincidir. La frecuencia relativa, ¿en qué consistía? En dividir 6, 8, 8 y 8 entre 30. O 6 entre 30, 8 entre 30, 8 entre 30 y 8 entre 30. Si sumamos todo esto, tiene que dar siempre 1. La frecuencia acumulada de la frecuencia relativa, pues el primero se pone tal cual, 6 partido de 30, y luego vamos sumando 8 de 30 más 6 de 30, se suma y me sale 14 de 30, 8 más 14 me saldrían 22 de 30, y 8 más 22 pues me sale 30 de 30, que es 1, que siempre tiene que coincidir con este. Y ya tengo la parte, hasta aquí sería la parte de las frecuencias absolutas y relativas. Y luego, para calcular la media, se hacía esta columna de aquí, que es básicamente multiplicar las X con las N's. Yo he puesto F, pero es N, perdón, porque vosotros utilizaríais la N. Esto es N, ¿eh? Esta parte. N sub I y N sub I. Pues tendríamos que multiplicar la X con la N, es decir, estas dos columnas. 8 por 6, 48. 10 por 8, 80. 12 por 8, 106 no, 96. 14 por 8, 112. Y se suma todos los números. 8 y esto 16, me llevo una. 12, 13, 23, me llevo 2. 336. Pues si esto es lo que da el X sub I por N sub I, pues la media sería la suma de X sub I por N sub I partido de N, es decir, 336 entre 30. Que esto va a dar pues 11,2. 11,2 sería la media, que básicamente tiene sentido porque si la talla más chica es 8 y la talla más grande es 14, este número tiene que estar comprendido entre esos dos. Así que en principio, bien, esa es la media. La moda, ¿qué es la moda? Lo que más se repite.
¿Qué es lo que más se repite? Pues teniendo en cuenta que la talla 10, la talla 12 y la talla 14 están en las mismas cantidades y es lo que más se repite, no tenemos una moda, tenemos 3, que sería que la talla sea 10 o que sea 12 o que sea 14. ¿Vale? La moda sería el que más se repita, pero en este caso, como hay 3 cosas que se repiten en la misma cantidad y es lo que más se repite, pues hay 3 modas, se diría que hay 3 modas. Y la mediana sería el número que está en la posición del medio, que se puede o bien calcular ordenando todos los números, los 30 números, y viendo quién está en medio, o teniendo en cuenta que como son 30 números y la mitad de 30 son 15, pues en la acumulada se podría saber quién es el 15. ¿Cómo? Sabiendo que como hay 14 que tienen talla 10 o menos de 10, pues el que ocupa la posición 15 tiene que tener talla 12. Luego, la mediana sería el 12. Acordaros que la N mayúscula me indicaba cuántos cumplían la condición y los casos anteriores. Es decir, había 6 personas que tenían talla 8. Había 14 personas que tenían o talla 10 o talla 8. Pues yo busco la persona número 15. Y la talla número 15. La talla, no la talla, cuidado, la persona. O sea, estoy buscando la talla de la persona que ocupa la posición 15. Eso es lo que estaría buscando. La talla de la persona que ocupa la posición 15. Y la persona que ocupa la posición 15 no está en este grupo, está en este. ¿Por qué? Porque 15 se pasa de 14. Con lo cual tiene que estar en este grupo. ¿Y en este grupo qué talla usan? Pues la talla 12. Luego la mediana es 12. La mediana es la talla 12. Eso sería la mediana. Con lo cual ya tendríamos hechas las 3 primeras. Y luego la desviación típica es este simbolito de aquí, sigma al cuadrado, o también se puede escribir con una S al cuadrado, que es básicamente la raíz, la desviación típica es sin el cuadrado. Y la desviación típica es la raíz de la varianza, que es la que tiene el cuadrado, ¿vale? Entonces habría que calcular primero la varianza. La varianza tiene una fórmula que era sumatorio de x sub i al cuadrado por n sub i partido de n menos lo que me haya salido la media al cuadrado. Entonces, esto es lo que sume esta columna. Por eso la he puesto, porque hay que hacerla y luego sumarla. ¿Cómo se calcula esta columna? Elevando al cuadrado las x y multiplicándoselo a la n. Es decir, 8 al cuadrado por 6, 10 al cuadrado por 8, 12 al cuadrado por 8 y 14 al cuadrado por 8. Esas cuentas habría que ponerlas aquí, habría que sumarlo y lo que me saliera se pondría aquí. Entonces tendríamos este número aquí, partido de n que es 30, menos lo que salió la media, que la media nos ha salido 11,3 o 11,2 hemos dicho, 11,2, pero al cuadrado. Y este resultado es la varianza. Bueno, pues la raíz de ese resultado es la desviación típica. Y ese sería el ejercicio. Por cierto, este número que salga aquí, tiene que ser siempre positivo. ¿Por qué? Porque luego hay que hacer la raíz y la raíz negativa no existe. Entonces tiene que ser una raíz positiva. Tiene que ser positivo. ¿Vale? Pues ese sería el ejercicio. Y esto sí es un ejercicio de estadística, que es básicamente, esto es básicamente lo que os pediría, porque no ha dado más, es que no ha dado otra cosa. Esto lo tenéis todo esto explicado en los vídeos que os pasé. Lo que pasa es que en los vídeos que os pasé está esto y más cosas. ¿Vale? Pero esto es lo básico. Así que esa sería lo que yo me estudiaría. Cómo calcular la media, cómo calcular la moda, cómo calcular la mediana y cómo calcular la varianza y la desviación típica. Que son las cosas que ya digo os pedirían. No van a pedir nada más o fuera de esto, vaya. Y ya luego por los ejercicios del tipo T, que serían de probabilidades porque son más cortitos.